Vamos a esperar a que sean y 35 para darle tiempo a los colegas a ingresar, a los y las colegas que están esperando, y 35 vamos a arrancar. Había algunos con problemas para ingresar, no sé qué pasó con esa gente en el chat, ¿no? Tengo 3 personas, pero no se ponen el nombre. Ajá. Claro, el cambio del nombre se debe hacer antes de ingresar a la sala, para que cuando uno vaya a la sala de espera aparezca con el nombre con el cual se inscribió y así le podamos permitir el ingreso. Ahí les volví a escribir a todos. Abel, claro, desde la aplicación uno puede cambiar el nombre antes de ingresar. Quizás que prueben con la aplicación, poniendo el código numérico. A ver si así pueden entrar. Eso es lo que iba a hacer ahora, pero como pude entrar, porque me admitió sin ingresar mi nombre y apellido, estoy en la reunión, pero antes de entrar salió una ventana emergente pidiendo el ingreso de nombre y apellido. Y por más que cliqueaba y cliqueaba, no se podía escribir en ese renglón. Ya, por favor, pongámonos en Claro. silencio. Bueno, ya siendo 35 vamos a dar comienzo a la charla, por respeto a la gente que también se conectó en horario. Bueno, buenas noches a todos y a todas. En nombre del Consejo les doy la bienvenida a esta charla sobre resistencia microbiana, problema de una salud que nos va a brindar el doctor Recalde. Para quien no conoce al doctor, el doctor se formó en la Universidad Nacional de La Plata, donde se recibió de médico veterinario, de médico y doctor en ciencias veterinarias. Además, en el exterior se formó en la Universidad de Pretoria como Bachelor Honoris en Fisiología Veterinaria y Magíster en Farmacología y Toxicología Veterinaria. En la actualidad, el doctor es profesor titular de la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata y también forma parte de numerosas academias, tanto nacionales como internacionales, relacionadas con la farmacología veterinaria y humana, y además es presidente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. Así que es un profesional que está muy actualizado en el tema de que nos viene a comentar hoy. Antes de darle lugar al doctor, para que comience con su presentación, además de darle la bienvenida al doctor y agradecerle su disertación, les voy a comentar que todas las dudas, preguntas, consultas que vayan surgiendo durante la reunión, las vayan volcando en el chat para que las retomemos hacia el final de la disertación, que vamos a tener un momento de intercambio con el doctor. Así que bueno, doctor, le doy paso a su presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación, chicos, muchas gracias al Consejo Profesional. Vamos a desarrollar este tema que es resistencia microbiana, ¿no es cierto?, con esta cuestión de la filosofía de una sola salud. Este es un problema que, digamos, se comienza a describir, la resistencia se comienza a describir en la década del 50. Posteriormente digamos, se descubre que había posibilidad de transmisión de
resistencia entre bacterias, no solamente esta la adquirían en contacto con el antimicrobiano por selección o por mutación, sino que había transferencia de resistencia, y actualmente ya sabemos que hay determinantes de resistencia que son portadores de la codificación de resistencia y pueden incluso moverse en el medio ambiente. Esto es la pizarra que yo tengo en mi cátedra en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata. Como ustedes ven, es realmente complejo esto. Hay un montón de compartimientos y un montón de flechas, y fundamentalmente 3 poblaciones humanas, una en el hospital, otra población rural y otra población urbana, y por supuesto un montón de flujos de bacterias, de antibióticos y determinantes de resistencia que hacen esto muy complejo. Y trataremos de que a lo largo de la charla se entienda un poco qué es lo que pasa acá, y sobre esto volveremos más adelante. Pero vamos a comenzar con las bacterias. Las bacterias nos llevan 3.500 millones de años de ventaja en su experiencia sobre el planeta y han respondido a todos los desafíos que la naturaleza les impuso. Entonces surge la pregunta claramente si es que son las bacterias las que se cruzan en nuestro camino o es al revés. Las bacterias están en todas partes. El número de bacterias en la Tierra se ha estimado en 5 millones de trillones, es decir, un 5 con 30 ceros. Claro, no sabemos quién lo habrá contado, pero esta estimación, por más loca que parezca, es un número tan grande que si agregáramos o quitáramos un cero, las diferencias serían tan grandes que no sería extraño que este número esté cerca de la verdad. Si estuviéramos en un salón, esta es la gran ventaja que tenemos hoy, cada persona en el salón agregaría 37 millones de bacterias al aire por hora. Decimos que somos bacterias. 1,5 kilos de nuestro cuerpo está formado por bacterias, formando el microbioma o bacterioma, que son 3,8 por 10 a la 13 bacterias. Si comparamos esto con el número de células somáticas en el organismo, tenemos más bacterias que células somáticas. Y ahí, fíjense, estas son una serie de géneros bacterianos que están presentes en el microbioma, pero fíjense que Lactobacillus, bifidobacterium, producen GABA, coli, bacillus, etcétera, producen noradrenalina, cándida, streptococcus, enterococcus, serotonina, los bacillus dopamina y los lactobacillus acetilcolina. Es decir que las bacterias producen un montón de mediadores químicos que pueden tener incidencia en nuestra conducta. Y la microbiota puede ser manipulada, lógicamente, como todos sabemos, a través de la dieta, prebióticos, probióticos, simbióticos, antibióticos o incluso trasplante de flora. Pero tengamos en cuenta que el microbioma no influye en nuestra biología, es parte de nuestra biología. Tanto es así que, bueno, se ha hablado de hologenoma, es decir, la teoría que dice que nuestro genoma no está solo, el verdadero genoma de un humano o de un animal es su carga genética sumada a la carga genética de su microbiota. Y ese individuo holobionte es el que en definitiva va a funcionar biológicamente en conjunto, en simbiosis. Las bacterias se desarrollan en condiciones extremas, en la Antártida, en volcanes, en fosas oceánicas, y la resistencia es un proceso natural y muy antiguo. Se han encontrado determinantes de resistencia en colonias bacterianas congeladas, en el permafrost, existiendo muchísimos años antes, miles de años antes de que el hombre comenzara a utilizar antimicrobianos. Y claro, las bacterias se pueden multiplicar muy rápido, lo que es una gran ventaja. Todos sabemos que, bueno, en condiciones favorables, Escherichia coli es la que se multiplica cada 15 o 20 minutos. Entonces, este crecimiento, esta progresión geométrica, puede dar masas bacterianas enormes. Es decir, si nosotros lográramos que una bacteria se multiplicara cada 15 minutos durante
24 horas tendríamos una masa equivalente a la de una montaña, en 36 horas la masa de la Tierra y en 48 horas la masa del Sol, y así seguiría. Lo que ocurre, por supuesto, que estos regímenes de reproducción a alta tasa se producen mientras las condiciones son óptimas, y eso en un cultivo bacteriano existe durante poco tiempo. Claro, las bacterias, como decíamos hace un ratito, pueden intercambiar material genético, lo que es una enorme ventaja. Como si esto fuera poco, tenemos los virus que se han ido poniendo de moda en estos últimos 2 años con esta cuestión de la pandemia que estamos padeciendo. ¿Qué sabemos de los virus? Y bueno, conocemos al ébola, conocemos al HIV, por supuesto conocemos la viruela, hepatitis, enterovirus, SARS, MERS y SARS-CoV-2, pero son todos los virus patógenos, los virus que nos perjudican. Sin embargo, la mayoría de los virus no son patógenos y la gran mayoría son antibacterianos. Muchos bacteriófagos forman parte de nuestra microbiota. Hay 10 veces más virus en nuestro tubo gastrointestinal que bacterias. Eso en la luz intestinal. En el moco hay 40 veces más virus que bacterias. Es decir, que esa barrera mucosa poblada de bacteriófagos es la verdadera primer línea de defensa del organismo frente a la invasión bacteriana. El moco es una verdadera barrera defensiva, pero no solamente por su composición química, sino por la carga de bacteriófagos que contiene. A este señor lo conocemos muy bien. Desde el año 28 él descubre la penicilina, las sulfas en Alemania en el año 35, la penicilina desarrollada por Florey durante la Segunda Guerra. Y bueno, este es un poco el comienzo de la revolución antibiótica. Fue Fleming mismo el que describe la resistencia bacteriana en la década del 50, diciendo que si el antimicrobiano era utilizado a dosis por debajo de las ideales, podía haber emergencia de resistencia. Y esta es una ilustración que yo vengo utilizando hace muchos años y sigo agregando décadas a la misma. Es una gran pirámide que comienza con la penicilina y tiene una base muy ancha, formada por cientos de antibióticos. Acá tenemos solamente algunos ejemplos, cómo fueron surgiendo en las diferentes décadas distintos antibióticos hasta llegar al 2020. Pero ¿por qué tantos antibióticos si en la década del 40 o del 50 se pensaba que la enfermedad infecciosa estaba resuelta y con 3 o 4 antibióticos teníamos todos los problemas resueltos? Bueno, aquí están los catalizadores: resistencia a la penicilina en la década del 50, a la gentamicina rápidamente después de su introducción en el uso clínico, y a la ampicilina también dentro de los 10 años. Por supuesto, en este momento hay microorganismos resistentes a todos los agentes antibacterianos conocidos. Se los llama agentes panresistentes. La búsqueda de nuevos antimicrobianos es una necesidad, es un rol que el hombre está jugando a fondo, y aparecen muy pocos fármacos nuevos. Pero la verdad es que cada vez que aparecen fármacos son modificaciones de viejos fármacos con, digamos, alguna propiedad farmacocinética distinta, pero últimamente aparecieron aquí los dos últimos, la corbamicina y la comprestatina, que tienen alguna diferencia importante, porque actúan, así como actúan los beta-lactámicos y las cefalosporinas, sobre la pared celular, pero a diferencia de los beta-lactámicos, en vez de disrumpir la pared celular y permitir que la bacteria, que es muy rica osmóticamente, estalle, hacen la pared imposible de romperse, la sueldan, y de esa manera entonces la bacteria, que necesita reproducirse, no puede dividirse porque la pared celular se lo impide. Esto entonces sería un nuevo mecanismo de acción que aparece en estos últimos años. Ahora,
¿Cómo se utilizan los antimicrobianos? En medicina humana, los antimicrobianos se pueden usar clínicamente o profilácticamente. Pero en medicina veterinaria ya sabemos que los antimicrobianos tienen uso profiláctico, metafiláctico, terapéutico y como promotores del crecimiento. Es este uso, el uso como promotores del crecimiento, que está en discusión en el mundo. Este es un uso cuyo inicio se produce ya hace muchos años, por allá por la década del 60, cuando alimentándose animales de producción con restos de la fermentación de tetraciclinas, se observó que si bien el alimento no era muy rico en nutrientes, los animales que recibían ese resto de fermentación tenían un crecimiento muy superior a los que no lo recibían. Claro, al final se siguió estudiando el asunto y se determinó que la única diferencia era que en ese resto de fermentación había residuos de tetraciclinas y las tetraciclinas estaban funcionando como promotoras de crecimiento. Ese es el uso, el inicio del uso de antimicrobianos como promotor de crecimiento, que actualmente está muy extendido en el mundo. Esto no causó preocupación hasta la década de los 60, en que se forma el Comité Swan en Inglaterra. El Comité Swan dice que hay que, digamos, regular la utilización de antimicrobianos porque los antimicrobianos utilizados en dosis bajas y durante periodos prolongados podían dar lugar a la emergencia de cepas resistentes. En el año 1986, Suecia prohíbe los promotores de crecimiento. Dinamarca y Finlandia apoyan a Suecia y presionan a Europa hacia el año 95, y Dinamarca comienza su famoso experimento Dinamarca en el año 98, entre el 98 y el 2000. ¿En qué consistía el experimento Dinamarca? Consistía en pedir a los productores de cerdo, ustedes saben que Dinamarca es uno de los productores de cerdo más importantes del mundo en cantidad, pero especialmente en calidad, y entonces el gobierno danés le sugiere a los productores de cerdos, digamos, enrolarse voluntariamente en un programa de parar el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento. Entonces empieza a caer abruptamente la cantidad de antimicrobianos usados como promotores. Y bueno, hoy no vamos a seguir analizando este tema, pero es un temazo porque Dinamarca tiene un sistema de control del uso de antimicrobianos muy estricto que se ha mantenido a lo largo del tiempo y controla desde la venta del producto, en realidad desde la síntesis o la importación del antibiótico, siguiendo por la venta, siguiendo por la llegada a la granja, por la utilización y por obviamente la receta y la firma del profesional actuante, y hasta la presencia de residuos en los canales, en los productos. Así que, bueno, es un tema para analizar cuidadosamente. Ahora, en los inicios de este siglo, comienza una discusión muy importante entre la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud Animal y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. A mí me tocó participar de casi todas esas reuniones entre el año 2003 y el año 2007, donde lo que se discutía era si la utilización de antibióticos en animales debía ser discontinuada, debía ser de alguna manera prohibida. Bueno, las discusiones fueron muy serias hasta que finalmente se llega a la consideración de que el mundo tiene una sola salud, que existe un vínculo entre las enfermedades animales y humanas, que un 60% de las enfermedades humanas infecciosas conocidas son de origen animal,
que un 75% de enfermedades humanas emergentes y un 80% de patógenos potenciales armas biológicas también lo son, y que por supuesto la alimentación humana regular con proteínas de la leche, huevo o carne es vital, y su carencia constituye un problema de salud pública. Es decir, que una buena producción de alimentos es fundamental, y para eso necesitamos utilizar antimicrobianos racionalmente. Surge entonces la iniciativa de Una Sola Salud, que es una estrategia mundial para expandir la colaboración y comunicación interdisciplinaria en todos los aspectos sanitarios del hombre, de los animales, de los vegetales y del medio ambiente. Decimos que hay 3 poblaciones humanas de riesgo, como mencionábamos al principio de la charla. Una población urbana, una población hospitalaria y una población rural. La población urbana tiene una serie de problemas. Hay un problema de automedicación, que es realmente un problema muy complejo, problema de no prescripción o prescripción incorrecta de fármacos, es decir, dispensación de fármacos sin receta, que vendría a ser automedicación, o prescripción incorrecta, tratamientos inútiles, por ejemplo, enfermedades virales tratadas con antimicrobianos, tratamientos erróneos, que son los tratamientos cuando las dosis, intervalo de tratamiento o duración de tratamiento están mal diseñados, los tratamientos de mascotas, ustedes bien saben que las mascotas ya son parte de la familia, y el uso intensivo e irracional de productos químicos, que, bueno, también habrán visto estas propagandas televisivas donde dicen que tal producto elimina el 99,9% de las bacterias. Si eliminamos el 99,9% de las bacterias, la humanidad desaparece del planeta junto con ellas. El personal involucrado en la manufactura de químicos y los influentes de las industrias químico-farmacológicas son eslabones críticos en esta cadena de la resistencia microbiana. Ese personal tiene que ser protegido, y los efluentes tienen que ser cuidadosamente tratados. Eso es fundamental porque ese efluente, si va cargado de antimicrobianos y se descarga en el medio ambiente, puede representar un problema gravísimo para la salud del planeta. La población hospitalaria, que venimos mencionando, el enfermo en el hospital, nosotros sabemos que las cepas bacterianas más peligrosas y las multiresistentes, las panresistentes, están en el hospital. Realmente el lugar que debería ser el más seguro es el lugar donde el enfermo inmunodeprimido puede adquirir una enfermedad que lo mate, porque no hay agentes que la puedan tratar. ¿A qué se debe esto? Precisamente al tratarse de bacterias resistentes a antibióticos y antisépticos, la gran presión antiséptica del hospital elimina las bacterias resistentes y permite la proliferación elimina bacterias susceptibles, y permite la proliferación, el predominio de bacterias resistentes y multiresistentes. Ese es el gran riesgo de la infección hospitalaria. Entonces, presión antiséptica y quimioterápica, uso de antimicrobianos profiláctico y terapéutico, uso incorrecto de antimicrobianos en el hospital, uso incorrecto de guardapolvos y materiales estériles, mala limpieza y antisepsia de quirófanos y, por supuesto, lavado de manos, que es de fundamental importancia y nunca se enfatizará lo suficiente, y tratamiento de efluentes hospitalarios. Imagínense ustedes que en los hospitales en nuestro país los efluentes no son tratados, por lo tanto, flujo de fluidos patológicos corre por las cloacas normales y se mezcla con la cloaca normal de las ciudades, lo que genera un caldo de cultivo de resistencia y transferencia de resistencias tremenda. En el agro se utilizan antimicrobianos, se utilizan obviamente plaguicidas. El uso de antimicrobianos para algunas enfermedades, de frutales, etc.,
es realmente compleja, peligrosa, porque es la directa incorporación en forma de spray de antimicrobianos en el medio ambiente. La granja es uno de los sitios que más nos tiene que interesar, porque ahí es donde los animales están en contacto con personas y hay un uso de antimicrobianos muy importante. Hay todo tipo de animales y hay una gran presión quimioterápica. Se hace uso profiláctico de antimicrobianos, uso metafiláctico de antimicrobianos, se utilizan promotores de crecimiento y se hace uso terapéutico, como dijimos antes, pero hay una serie de usos incorrectos. El personal rural debe trabajar con seguridad, debe ser instruido en seguridad, en buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas clínicas. Este es un punto clave, porque el personal rural es poco en cantidad, pero está en contacto con animales y está en contacto con antimicrobianos, y los usa. La acuicultura es un eslabón muy interesante de todo esto. Acá tienen ustedes un esquema de una explotación de salmónidos en un fiordo que podría estar en Noruega, podría estar en Chile, podría estar incluso en el canal Beagle. Y bueno, acá se están, digamos, enumerando una serie de los problemas que la salmonicultura puede tener y de los residuos que la salmonicultura produce. Ahora, la realidad es que el uso de antimicrobianos en estas explotaciones era muy importante en sus comienzos, pero ha ido disminuyendo, fue perfeccionándose el manejo y actualmente esto ha cambiado radicalmente. Insistimos, hay una gran cantidad de vacunas para salmones y el uso de antimicrobianos ha ido disminuyendo. Ahora, eso ocurre en explotaciones de alto nivel como esas que estamos mencionando, que trabajan con buenas prácticas. Acá, en cambio, tenemos una explotación mixta en Asia, donde hay una laguna, donde se crían peces, hay un palafito acá que tiene aves y puede tener cerdos también, y donde también vive la población humana. Entonces, fíjense que estas explotaciones con, digamos, una densidad de población importante y condiciones higiénicas de regulares a malas, requieren necesariamente el uso de antimicrobianos. Entonces, los peces son tratados con antimicrobianos, las aves son tratadas con antimicrobianos, los cerdos también. Cuando hay un ave muerta, esta ave va para que los peces la coman. Cuando hay peces muertos, van para que lo coman las aves. Los humanos comen peces y comen aves. Las deyecciones de las aves, cerdos y humanos van para los peces. Es decir, que este es un sistema totalmente cerrado con un intenso intercambio de residuos de antimicrobianos, de bacterias susceptibles y resistentes y de determinantes de resistencia. Es realmente un problema complejo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, que puede haber, y es muy probable que lo haya casi en esas explotaciones, por supuesto, uso imprudente de antimicrobianos, necesidad imperiosa de inmunoterapia, necesidad de implementación de buenas prácticas, necesidad de mejora de instalaciones, y hay que dar una especial consideración a los alimentos utilizados, aunque si nos pusiéramos a hablar de esto hoy, tampoco tendríamos tiempo de completar nuestra charla. Porque los alimentos utilizados para peces pueden tener residuos de antimicrobianos, pero también pueden traer determinantes de resistencia, lo que hace esta una vía muy interesante y de gran riesgo para la diseminación de la resistencia. Pero fíjense, acá tenemos, son las explotaciones noruegas desde el año 81, en que digamos que comienza esto, hasta el 2019. Miren lo que es la biomasa producida en cantidad, en kilos, en toneladas de peces, y en barras celestes la cantidad de antibiótico utilizada. Esta cantidad de antibiótico utilizada fue creciendo exponencialmente los primeros años, crecía más rápido que la biomasa,
hasta que se comenzó a manejar mejor, se comenzaron a manejar mejor esas explotaciones y comenzó a bajar el uso de antimicrobianos por buenas prácticas, por inmunoterapia, y se comienza a mantener el uso de antimicrobianos en niveles muy bajos y aún bajando mucho, y mientras tanto la biomasa producida escaló en forma prácticamente exponencial. Esto se debe a buenas prácticas de manejo y a la inmunoterapia. Ahora volvemos a la primera ilustración que yo les mostraba cuando comenzamos la charla. Esta está un poco más esquematizada, y acá tenemos nuevamente las tres poblaciones de riesgo: población hospitalaria, población urbana y población rural. Ustedes ven en rojo la entrada de fármacos en los animales, en el área rural, presión de fármacos en el agro, presión de fármacos en la población urbana, presión de fármacos en la población hospitalaria, gran presión de fármacos en la acuicultura. La gran presión de fármacos está en la acuicultura, pero no tanto en la acuicultura como fundamentalmente actualmente en los feedlots, ¿no es cierto? Y en las explotaciones de aves y de cerdos. Y ustedes ven también una serie de flechas verdes que indican flujo de microorganismos o flujo de determinantes de resistencia, donde la cadena alimentaria tiene un rol fundamental que va desde la granja hasta la ciudad, hasta el hospital, hasta el consumidor, y flujo, entonces decíamos, de bacterias susceptibles, bacterias resistentes y determinantes de resistencia. Esto incluye también la cadena alimentaria e incluye, digamos, la cadena alimentaria pero artesanal, que es extremadamente peligrosa y donde habría que mantener presión. Por supuesto, la fauna tiene un rol crítico como reservorio de no solamente de microorganismos resistentes, sino, bueno, por supuesto, de virus, etc., ¿no? Ahora, acá vamos a citar un ejemplo. Esto estuvo muy de moda cuando el gobierno de China propone la instalación de mega granjas de cerdos en nuestro país, lo que era una oportunidad excepcional, a mi criterio, para dar un salto en calidad y en cantidad de producción de cerdos. Pero fíjense cómo funciona una granja de cerdos bien armada. Tiene, digamos, ingreso de materiales y alimentos, inseminación y gestación, maternidad, destete y crecimiento, engorde, frigorífico, expedición y venta. Eso es una granja cerrada. Todo esto funciona con bioseguridad, donde, por supuesto, en la parte de ingresos, sanidad, antimicrobianos, antisépticos, vacunos, hay energía que esta granja produce, aguas limpias, aguas grises, residuos, etc. La bioseguridad es estricta en este tipo de establecimientos. Ahora, si hacemos un ejercicio, considerando cualquier establecimiento de producción animal intensiva que trabaje razonablemente bien, podemos decir dos cosas: que es un establecimiento que trabaja según buenas prácticas, utiliza fármacos prudentemente, respeta principios de bienestar animal y trata a sus efluentes. O podemos decir que ese establecimiento maltrata a los animalitos, genera resistencias microbianas, contamina el ambiente y es una fábrica de pandemias. Veamos cuál de las dos opiniones vende más, ¿no es cierto? Es decir, hay una que la prensa va a tomar porque es más interesante y de más impacto. Entonces, bueno, difícil refutar a eso, refutar a esa gente. Ahora veamos, nosotros estamos hablando de resistencia, pero todo esto, el uso de fármacos en los animales, forma parte de un sistema que por lo menos tiene tres compartimientos: un animal, un fármaco o más fármacos y una bacteria o bacterias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre entre el fármaco y el animal? Si es un antimicrobiano, el fármaco sobre el animal
no va a tener efectos más que algún efecto farmacodinámico o toxicodinámico. El animal sobre el fármaco que va a ejercer es su farmacocinética, es decir, absorción, distribución, metabolismo, excreción. ¿Qué relación hay entre el fármaco y la bacteria? Bueno, el fármaco puede matar a la bacteria y la bacteria se puede defender con resistencia. ¿Y cuál es la relación entre la bacteria y el animal? Bueno, la bacteria puede atacar patológicamente al animal y el animal se defenderá a través de todo su mecanismo defensivo inmunitario. Los diversos equilibrios que se dan en este sistema, y no estamos considerando la enorme incidencia del medio ambiente en esto, esta serie de flechas es la que va en definitiva a decidir el futuro de la patología que presente el individuo. Ahora ustedes, fíjense, ahora vamos a repasar algunas cosas que hemos charlado en muchas oportunidades anteriormente. Vamos a ver qué tipo de fármaco hay, cuáles son los ejemplos de esos fármacos y qué parámetro PK/PD debería ser tomado para considerar y para medir sus efectos. Hay fármacos concentración dependientes con efecto postantibiótico, donde tenemos aminoglucósidos, quinolonas, polimixinas, daptomicina, metronidazol. Aquí el parámetro es Cmax sobre Sim, diferencia entre Cmax y Sim, concentración inhibitoria mínima. Máxima concentración plasmática, concentración inhibitoria mínima. Hay fármacos tiempo dependientes sin efecto postantibiótico. ¿Qué es un tiempo dependiente? Es aquel que debe mantenerse todo el tiempo posible por arriba de la mínima inhibitoria. Ahí están las penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, monobactams. Todos beta-lactámicos o beta-cefalosporámicos. Y en ese caso, el parámetro PK/PD es el tiempo que el fármaco se mantiene por arriba de la mínima inhibitoria. En general debe ser 50% o más. Y después hay fármacos tiempo dependientes que tienen efecto postantibiótico, que tienen efecto persistente. Y ahí tenemos las tetraciclinas, macrólidos, clindamicina, oxazolidinonas, cloranfenicol, trimetoprima, sulfas, vancomicina. Y en este caso hablamos de área bajo la curva sobre concentración inhibitoria mínima o, como en los tiempos dependientes sin efecto postantibiótico, tiempo por encima de la concentración inhibitoria mínima. Y acá hay algunos ejemplos. Fíjense ustedes, por ejemplo, las penicilinas deben tener un tiempo por encima de la mínima inhibitoria entre el 50 y 60% del intervalo interdosis. Esto es, estamos tomando la fracción libre. Cefalosporinas más o menos lo mismo, los carbapenemes entre 40 y 50%. Los aminoglucósidos toman otro parámetro, que es la Cmax sobre la mínima inhibitoria, que debe ser de 10. Este es un parámetro ideal. Las quinolonas tienen un área bajo la curva sobre mínima inhibitoria ideal de 125 o una Cmax sobre mínima inhibitoria también de 10, más o menos como los aminoglucósidos. Las tetraciclinas, área bajo la curva mínima inhibitoria de 25. La vancomicina, área bajo la curva sobre concentración inhibitoria mínima de 400. Pero ojo, estamos hablando de vancomicina, que es un antibiótico de reserva que se usa en infecciones muy graves. Y la teicoplanina, que es otro glucopéptido, tiene una concentración mínima sobre mínima inhibitoria. Acá no hablamos de concentración máxima, hablamos de concentración mínima sobre mínima inhibitoria. ¿Esto por qué? Porque el régimen de administración con teicoplanina son para enfermedades muy graves que requieren concentraciones muy elevadas de fármaco. Por lo tanto, la mínima tiene que estar 10 veces por encima de la mínima inhibitoria. Esto es excepcional, ¿no es cierto? Después tenemos claritromicina, con área bajo la curva mínima inhibitoria de 25, acitromicina también de 25, tigeciclina, que es una tetraciclina moderna, que es parecida a las tetraciclinas anteriores, un poquito más baja, el linesolid,
oxazolidinona, área bajo la curva MIC de 100, y el colistin, área bajo la curva, mínima inhibitoria de 27. Estos son algunos ejemplos. Ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar el uso de antimicrobianos? Nos podemos manejar considerando una serie de puntos críticos. Yo hace años ya elaboré una serie de puntos críticos que vamos a repasar muy rápidamente, porque si no es una charla, ¿no? La de manejo de puntos críticos para evitar resistencia. Fíjense, estos son los puntos críticos. Primero, prevención del problema infeccioso. Es decir, la mejor infección es la que no se produce, ¿no es cierto? Entonces, sanidad, vacunas, buena alimentación, higiene. Diagnóstico correcto. ¿Es bacteriana? ¿Es viral? ¿Qué microorganismo está funcionando ahí? Y decidimos si tratamos o no tratamos. Ahora, si tratamos a ciegas o en base a un diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico al laboratorio consistirá en una prueba de laboratorio donde ustedes hacen identificación, aislamiento, identificación, antibiograma. El antibiograma dirá qué fármaco es el que podemos utilizar y en función de la cinética de ese fármaco y del animal de que se trate, nosotros decidiremos el régimen de administración. Pero, bueno, esto es lo ideal, pero no es lo que ocurre siempre. Lo que ocurre normalmente es tratar a ciegas. ¿Cómo tratamos a ciegas? ¿Es malo tratar a ciegas? No, no es malo tratar a ciegas. Lo que hay que hacer es hacerlo lo más criteriosamente posible. Es tener un muy buen diagnóstico clínico, es analizar muy bien el animal que vamos a tratar, es elegir muy bien clínicamente, en función de la experiencia clínica y de la historia de ese animal, qué fármaco vamos a utilizar y en función de su farmacocinética diseñar el mejor régimen de administración y el más factible y el más económico posible para tener éxito terapéutico. Entonces, bueno, habrá que generar también una óptima relación con el propietario, productor, personal, animal o animales. Ahora, usar solamente productos indicados por el elaborador para la patología diagnosticada, productos de calidad, no necesariamente producto más caro, pero sí producto de calidad. Y si se usa fuera de la indicación del elaborador, seremos responsables de eso, es un uso fuera de etiqueta que eventualmente, obviamente, puede ser hecha, pero tiene que ser hecho con digamos, mucho criterio, porque ahí el que prescribe es responsable de cualquier efecto colateral o indeseable. Correcto almacenamiento de los productos, por supuesto, producto vencido se descarta, producto que se empezó a utilizar se guarda en la heladera considerando su corta vida, diseñar correcto plan de administración, ya dijimos bastante de eso, correcta administración, identificación, seguimiento y registro. Los registros son fundamentales, no perder el registro de cada paciente. Entrenar a todos los actores involucrados es fundamental en esto. Entonces, vamos a remarcar algunos conceptos sobre resistencia y farmacocinética, farmacodinamia. Esto es muy importante. Son conceptos viejos, yo he repetido durante años y los sigo repitiendo. ¿Por qué? Porque son críticos. Hay estudios in vitro sobre quinolonas y aminoglucósidos que indican que las bacterias bajo el efecto del antibiótico reinician el crecimiento dentro de las 24 horas si la relación Cmax-Sim no es mayor de 8:1. Recién decíamos que tenía que ser de 10:1. Bueno, si esa relación no es mayor de 8:1, cae debajo de 8:1, en 24 horas las bacterias, el inóculo bacteriano vuelve a crecer. Y si la bacteria está en recrecimiento, la mínima inhibitoria va de 4 a 8 veces más que la mínima inhibitoria del inóculo inicial. Y el efecto bactericida es bajo o nulo luego de la segunda dosis. Así que, muchachos, esto es importantísimo. ¿Esto qué quiere decir? Que si un tratamiento falla, no hay que volver a usar el mismo fármaco porque hicimos una selección de microorganismos resistentes con el primer tratamiento. Entonces, nunca, si hay una recaída, volver a tratar con el mismo fármaco o fármaco de la misma familia. Hay que saltar a un fármaco que tenga un mecanismo de acción distinto y sea bactericida. Hay algunos casos que a mí me gusta mencionar porque son particularmente interesantes. Y
asociación penicilina-streptomicina, distribución de acitromicina desde la glándula mamaria y administración de quinolonas en agua de bebida. Porque hay que contar las ganadas, pero también es más importante contar las perdidas. Fíjense esto. Este es un trabajo que hicimos hace muchos años, es una combinación penicilina-dihidroestreptomicina. ¿Qué encontramos? Que la penicilina, la streptomicina, antimicrobiano aminoglucósido, muy hidrosoluble, de rápida eliminación, dejábamos de medirlo hacia las 10 horas. La penicilina, por otra parte, que era penicilina procaínica, duraba hasta las 24 horas con toda tranquilidad. ¿Cuál era la conclusión en este caso? Que era una mala asociación penicilina-streptomicina, porque la streptomicina, es decir, la cobertura de gram negativos duraba solamente 10 horas o 12 horas, y la de penicilina duraba 24 gram positivos. ¿Qué ocurrió a lo largo del tiempo? Bueno, ocurrió, ojo, digo que nosotros dijimos que esta era una asociación farmacocinéticamente no bien balanceada. ¿Qué ocurre? Que la streptomicina o la dihidroestreptomicina son antimicrobianos aminoglucósidos y son concentración dependientes, es decir, que tienen, en función de la Cmax mínima inhibitoria, tienen efecto postantibiótico, y ese efecto postantibiótico, entonces, una vez que el fármaco cae por debajo de la mínima inhibitoria, se mantiene durante 24 horas. La penicilina, por su parte, es un tiempo dependiente que tiene efecto mientras se encuentra por arriba de la mínima inhibitoria. Entonces, los dos antimicrobianos están funcionando muy bien durante 24 horas, que es el periodo en el que hay que repetir la dosis, y esa es la explicación por la cual ningún veterinario se queja de la combinación penicilina-dihidroestreptomicina. Ahora vamos a otro ejemplo. Esta es la administración de acitromicina en la glándula mamaria, en animales sanos y animales mastíticos. ¿Qué era lo que esperábamos nosotros con la administración de acitromicina en la glándula mamaria? La acitromicina es un macrólido. Los macrólidos son drogas básicas. La leche normal es ligeramente ácida, la leche mastítica es alcalina. Por lo tanto, un fármaco alcalino en un medio alcalinizado, como es el caso de la mastitis, debería existir en concentraciones mucho más bajas que ese mismo fármaco, insisto, que es alcalino, en un medio ácido como el de la glándula mamaria. Es decir, el fármaco alcalino entra a la glándula mamaria, que es ácida, se disocia y queda en la glándula mamaria, al revés de lo que ocurriría con el fármaco alcalino en un medio alcalino, ¿no es cierto? Bueno, lo que ocurrió era que nosotros encontramos en los animales enfermos concentración mucho más alta que en los animales sanos. ¿Qué problema? Debería haber sido exactamente al revés del resultado y no entendíamos lo que estaba ocurriendo. Lo primero que pensamos fue que hubo una mala rotulación de los tubos y los animales que pensábamos que eran mastíticos estaban sanos y viceversa. Seguimos estudiando la cosa y entonces empezamos a analizar la cinética de la citromicina. Comprobamos que la citromicina concentra en forma tremenda adentro de las células, tiene una gran penetración celular a todo nivel y es una característica cinética crítica de este fármaco. Entonces lo que ocurría era que en la leche mastítica el fármaco se metía adentro de las células somáticas que enormemente aumentadas en el animal mastítico, y por lo tanto esa leche mastítica tenía una gran cantidad de acitromicina, aquí en verde, que superaba a la cantidad que había en la leche normal. Así que este experimento nos salió al revés, pero al final terminamos demostrando una cosa muy interesante, que la acitromicina se concentra y mantiene concentraciones mucho más altas en una glándula mamaria mastítica, por su penetración celular, y esa fracción celular no interviene en el intercambio leche-plasma. Y aquí otro ejemplo, que es la presencia de danofloxacina, una quinolona, en el agua de bebida en aves. Y esto a mí me tocó desarrollar el danofloxacin en
en Pfizer. ¿Y qué era lo que ocurría? Danofloxacin es muy interesante administrar fármacos en el agua de bebida, en aves, porque las aves están tomando agua todo el tiempo, caminan un poquito y toman agua, comen un poco y toman agua, siempre están tomando unas gotitas de agua. Eso hace que sea prácticamente una sala de terapia intensiva con una infusión intravenosa. Cuando están recibiendo danofloxacin en agua, durante 24 horas los niveles se mantienen prácticamente en forma fija todo el tiempo mientras dura la administración de agua medicada. Ahora, por supuesto, como el danofloxacin se concentra en pulmón, si esta línea roja es la de plasma, la de pulmón estaría por acá arriba, ¿no es cierto? Es 5 veces más la concentración plasmática. Hay mucho más y está una concentración prácticamente es una línea recta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Cuando nosotros presentábamos a estos experimentos de danofloxacin, lo que preguntaron los técnicos era, ¿pero qué pasa cuando hace mucho calor y las aves toman más agua y en vez de tomar un tanque en 24 horas lo toman en 12 o lo toman en 8? Claro, lo que ocurre en ese caso es que esto va a tener un pico y después una caída. Lo que nosotros contestábamos en ese momento, lo que yo contestaba, que era el razonamiento obvio, era la dosis total, si los animales en vez de tomar un tanque toman 3, dividirla en 3 para mantener las mismas concentraciones de fármaco, porque están recibiendo más agua con menos fármaco, es decir, que la dosis es la misma. Entonces se mantenía el mismo esquema de mantener concentraciones por encima de la mínima inhibitoria durante un tiempo prolongado. Pero ¿qué era lo que ocurría cuando las aves tomaban todo el tanque en pocas horas? Tenían una Cmax más alta y una caída posterior. ¿Y qué significaba esto? Las quinolonas son fármacos concentración dependientes, es decir, que van a ser más eficaces cuanto más elevada la Cmax respecto de la mínima inhibitoria. Por lo tanto, lo que las aves hacían era lo más inteligente, tomarse todo el fármaco en un tanque y después que se les administrara agua. Eso es lo que debía hacerse en vez de repartir los tanques de agua en 24 horas. Esto se llama administración en pulsos. Aquí esto es lo que ocurriría en agua dando el fármaco en 6 horas. Cmax y después caída. La realidad es que los aminoglucósidos y las quinolonas no deberían ser dadas durante forma permanente 24 horas, sino en un pulso de pocas horas y después agua hasta el día siguiente, al día siguiente repetir el pulso y así durante 3 a 5 días. Nuevamente aprendimos sobre la marcha con esta quinolona. Esto es lo que ocurre aquí. Tenemos el pulso, que da una concentración elevada y una caída posterior. Tenemos la administración continua en azul, y tenemos la concentración inhibitoria mínima en roja, pero aquí agregamos un componente más, que es la concentración preventiva de mutantes, que es superada únicamente cuando se administra un pulso. Es decir, la concentración preventiva de mutantes es aquella concentración por encima de la cual estamos matando todos. Eso es lo que debería hacerse precisamente para tener un tratamiento más racional. Ahora, hasta ahora no hemos hablado del consumidor. El consumidor tiene un rol crítico en lo que estamos viendo. El consumidor debe ser educado en el lavado de manos, debe ser educado en la higiene en la cocina, debe ser educado en la cocción de alimentos. Y para esto están las reglas de oro de la Organización Mundial de la Salud. Estas reglas de oro tienen una importancia fundamental. Yo creo que no se ha hecho suficiente énfasis sobre esto. Estas reglas de oro tienen que ser enseñadas en la escuela primaria. Rápidamente, ¿en qué consisten? Creo que todos la deben conocer, pero repasamos. Elegir alimentos tratados con fines higiénicos. Cocinar bien. Consumir inmediatamente lo cocinado. Guardar cuidadosamente lo cocinado. Recalentar bien lo cocinado
que se recalienta, evitar el contacto entre alimento crudo y cocinado, lavarse las manos a menudo, mantener escrupulosamente limpias todas las superficies de la cocina, mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, roedores y otros animales, utilizar agua potable. Estos pasos son fundamentales, insisto, tienen que ser enseñados a los chicos. Hay algunas intervenciones que deben ser consideradas para el control de resistencia microbiana. Uso racional y prudente de antimicrobianos en las poblaciones urbanas, hospitalaria y rural, en los consultorios veterinarios y médicos, en los establecimientos de producción intensiva, incluyendo acuicultura. Implementar buenas prácticas agrícolas, mejorar las instalaciones y mejorar efluentes y disposición de excretas y camas que deben ser utilizadas como fertilizantes, pero previo tratamiento de las mismas. Considerar las reglas de oro de la Organización Mundial de la Salud, por supuesto, tanto para preparación de alimentos como para elaboradores artesanales. Esto es fundamental, que se tenga conciencia sobre lo que es la faena artesanal, la higiene en la misma. Hay que educar mucho a la gente en el campo con la elaboración artesanal de chacinados. Tratamiento de efluentes, esto es crítico, efluentes urbanos, hospitalarios, rurales e industriales. En nuestro país tenemos una gran deuda en todos estos casos. Los efluentes hospitalarios son los primeros, los que deberíamos prestar atención, porque son descargados en forma cruda, se mezclan con los efluentes urbanos y se descargan en vías de agua, en ríos, lagos. ¿Qué hay que tener presente entonces? Esto es muy importante, crítico. Cualquier tratamiento antimicrobiano selecciona resistencia. ¿Por qué? Porque el tratamiento antimicrobiano está diseñado para tratar el microorganismo que está atacando al hospedador, pero al mismo tiempo estamos actuando sobre toda su microbiota y no sabemos cuáles son las mínimas inhibitorias. Estamos seleccionando microorganismos en la microbiota de ese hospedador. Entonces, indudablemente van a emerger bacterias resistentes. Vamos a seleccionar resistentes. Ya no hay fronteras entre países que detengan resistencia. No hay fronteras entre especies que detengan resistencia. ¿Por qué? Porque no solamente saltan microorganismos resistentes, sino que saltan determinantes de resistencia. Ya no solamente son bacterias resistentes las que se contagian, sino que hay un flujo de genes que codifican resistencia microbiana. En terapia antimicrobiana no tenemos otra herramienta, la mejor herramienta es farmacocinética, farmacodinamia, pero cuanto más investigamos, menos sabemos. Esto requiere mucho trabajo, hay mucha investigación con esto y obviamente farmacocinética, farmacodinamia sería motivo de una charla. Una de las claves es la comprensión del flujo determinante de resistencia, el ambiente. Los biofilms son un capítulo aparte. Los biofilms se forman cuando los microorganismos son atacados. Las bacterias aterrizan, se fijan a superficies, se asocian con otras bacterias, bajan su tasa de reproducción, elaboran un mucopolisacárido que las recubre y se comunican entre ellas y comienzan a trabajar en conjunto. Ese es un biofilm. El quorum sensing es el sistema de intercambio de información de esas bacterias que se coordinan para interaccionar y elaborar el mucopolisacárido protector que las transforma prácticamente en un organismo multicelular. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en una glándula mamaria? En una glándula mamaria, los microorganismos
son atacados por las defensas del organismo, son atacados por anticuerpos, son atacados por células defensivas, son atacados con antibióticos, el ordeño los saca de la glándula mamaria. Entonces, ¿qué es lo que hacen esos microorganismos, especialmente el estreptococo? Se mete adentro de una célula donde está escondido, baja su tasa reproductiva, y como ustedes saben, el antibiótico actúa, sí, pero actúa sobre microorganismos en reproducción. Cuando el microorganismo se está reproduciendo, no actúa. Entonces, o biofilm o disminución de la tasa reproductiva y ocultamiento en lugares muy difíciles de alcanzar por los antimicrobianos. Ese es el gran desafío de la terapia antimicrobiana. Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento antimicrobiano? Es el que no se hace porque la infección no se produce. El segundo mejor tratamiento es el que se basa en un diagnóstico correcto, uso racional y prudente, tratando humanos y animales en base a farmacocinética, farmacodinamia, y tratando animales con antibióticos no de primera elección en terapia humana. ¿Qué hacemos con los antimicrobianos entonces? Los usamos lo menos posible, pero todo lo necesario. Y bueno, homenajeamos a este señor que fue el que preconizó el lavado de manos con antisépticos en 1847, y ahora sabemos realmente que la terapia, que el lavado de manos lo hemos vivido en estos 2 años. El lavado de manos es una herramienta fundamental para la humanidad. Así que bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias por su atención y espero que esto les haya resultado de interés. Bueno, muchas gracias por la disertación, doctor. Bueno, recuerden que pueden ir haciendo preguntas por el chat. Yo tengo una pregunta de Abel Argüelles, que dice que la pregunta sería tu opinión acerca del uso de la vinamicina, más la monensina, como promotores de crecimiento. No escuché bien, se me corta un poco el sonido. Estoy buscando acá en el chat, pero no la veo la pregunta. ¿Me la podés repetir, Florencia? ¿Ahora se me escucha? Sí, se corta un poquito. Repetímela, a ver. El uso de un fármaco. Apago la cámara porque sí. El uso de... Te quedaste congelada. Ahí se la pasé, doctor, fíjese en el chat. Virginia Moresina. Yo se las voy reenviando porque Sí, acá está. Bueno, perdón, estoy con mala conexión, me fui sin querer, perdón. Ahora se te escucha bien. No, pero acá está la pregunta. Isabel pregunta la utilización de virginiamicina más monensina en rumiantes como promotores de crecimiento. Sí, la virginiamicina y la monensina se utilizan en rumiantes. Lo ideal sería utilizar este tipo de fármacos únicamente en forma profiláctica, metafiláctica o terapéutica. Lo ideal es ir dejando de utilizar promotores de crecimiento. De todas maneras, estos fármacos son muy utilizados como promotores de crecimiento, no deberían ser utilizados durante tiempos muy prolongados. Habría que utilizarlos en momentos críticos y respetar, sí, estrictamente los periodos de retirada. Bueno, perfecto. No sé si ahora se me escucha bien, aquí la cámara. Sí, mucho mejor. Perfecto. Bueno, tenemos otros mensajes de agradecimiento por la charla, de la doctora Ethel, de Julia, de Valeria, muchos que dicen muy interesante, muchas gracias por la charla. A ver, Argüelles también pregunta, ¿pero cómo se usan en engordes a corral vía intrarrumial? ¿No genera resistencia?
viene, me parece, de la mano de la pregunta anterior, ¿no es cierto? Sí, sí. Todos los antimicrobianos producen resistencia. Cualquier tratamiento antimicrobiano produce resistencia. Por lo tanto, si se utiliza el mismo antimicrobiano en muchos animales durante muchos periodos de cría consecutivos, indiscutiblemente vamos a seleccionar resistencia. Por lo tanto, si se usa un antimicrobiano, hay que rotar de antimicrobiano, hay que rotar de clase de antimicrobiano. Insisto, si se usa una gran cantidad en muchos animales, indiscutiblemente estamos seleccionando cepas y estamos instalando cepas resistentes en el establecimiento. Es decir, que antimicrobianos durante periodos cortos, en forma racional, en forma profiláctica, metafiláctica, terapéutica, como promotor de crecimiento, hay que empezar a dejar de utilizarlos. De todas maneras, en el caso de Virginia micina, por ejemplo, o teníamos Virginia micina y ¿cuál era el otro? Y Monencina. Monencina, bueno. La monencina en realidad tiene otras utilizaciones también, ¿no? Pero estos fármacos no, la Virginia micina sí tiene por ahí algún problema de entrecruzamiento con algún fármaco de uso humano, la monencina no. La quinupristina, dalfopristina es del mismo grupo de la Virginia micina y podría haber ahí algún intercambio de determinante de resistencia. Pero bueno, insisto, estos fármacos promotores de crecimiento hay que ir dejando de utilizarlo y, digamos, suplantarlo con buenas prácticas clínicas y buenas prácticas agrícolas. Bueno, acá también Abel lo que comenta es, pero como las dosis son subterapéuticas durante 90 días, no sé si eso es una pregunta o, bueno, viene todo de la misma pregunta, ¿no es cierto?, anterior. No sé bien a qué se refiere. No sé. Dice, es continuación de la anterior. No sé si quieres abrir micrófono, Abel, y preguntar directamente. Sí, cómo no. En la producción intensiva, doctor, se usan tanto en cerdos como en rumiantes antimicrobianos como promotores de crecimiento. En este momento me salen más los nombres comerciales que las drogas. Pero en el caso de los antibióticos en el feedlot, yo creo que como son por debajo de esas dosis terapéuticas que usted nombra, primero que no sirven para mucho, y además creería que tiene que generar algo de resistencia y algún tipo de residuo. En el caso de la monencina yo tengo entendido que no hay método que detecte residuo en carne, y eso no significa que no lo deje el residuo. La duda es la combinación con un antibiótico, bueno, la monencina también, con un antibiótico como la Virginia micina. Sí, no, todos dejan, si se utiliza, todos dejan residuo. La monencina también es medible, no es que no deje residuo. El problema es que el control que se hace a nivel de nuestro país es muy poco. El asunto es cuando se exporta ese material y te detectan la presencia de cualquier cosa de esa. Los rusos, por ejemplo, listo, te mandan de vuelta un cargamento si te encuentran un monencino, Virginia micina, lo que sea. Como vos bien decís, la administración de fármacos en concentraciones bajas y durante tiempos prolongados es lo que hay que tratar de evitar. Precisamente un fármaco que se administra como promotor de crecimiento a dosis bajas y durante periodos que superan el tratamiento terapéutico, lo que está haciendo es matar bacterias susceptibles y no mata a las que resisten el antibiótico.
Entonces, las que resisten el antibiótico encuentran el nicho libre de las susceptibles que fueron eliminadas. Entonces, definitivamente, los promotores de crecimiento no deben ser utilizados. Esto es muy difícil hacérselo entender a la gente que maneja las explotaciones, porque los promotores de crecimiento tienen un efecto favorable. ¿Por qué tiene un efecto? ¿Por qué se usan? Pero si vos estás preguntando, Abel, si se usa en dosis subterapéuticas, ¿por qué se usa? Bueno, la realidad es que el verdadero rol del el promotor de crecimiento es suplir carencias de manejo. Como en los establecimientos la higiene no es óptima, el manejo no es óptimo, entonces hay riesgo de aparición de enfermedades, se mete un antibiótico que frena la infección en el momento en que ésta se está gestando. Si se mejoran las prácticas veterinarias, mejoran las prácticas clínicas, las prácticas higiénicas y demás, es muy factible, seguramente el antimicrobiano promotor de crecimiento va a poder dejar de ser utilizado. Lo que sí va a haber que estar muy atentos para trabajar metafilácticamente. Donde se vea que aparece algún problema, ahí sí meter antibiótico profiláctica o metafilácticamente, solamente durante un tiempo y después retirarlo. Entonces, esto es un trabajo clínico, un trabajo de veterinarios que tiene que ser seguido muy cuidadosamente. Es más fácil meter un antibiótico en la dieta todo el tiempo y de esa manera cubrirse, pero de esa manera estamos seleccionando bacterias resistentes. Este es el paso que hay que dar. Ahora, esto no todos los países, en nuestro país yo creo que hay un nivel técnico y económico suficiente como para poder encarar una política de este tipo. Ahora, hay países con mucho menor desarrollo técnico y mucho menor desarrollo económico que el nuestro, que dependen de producir algunas aves o algunos cerdos, y ahí le meten antibiótico con pala. Y bueno, pero si no se le morirían todos. Esos países necesitan apoyo técnico y apoyo económico, en todo caso de Naciones Unidas. Yo no sé si, ahí no sé quién va a poner la plata. Nosotros, yo creo que estamos en condiciones de trabajar sin promotor de crecimiento. Tenemos la capacidad técnica y tenemos, digamos, las instalaciones de primer nivel. Es decir, esto me parece que es algo... Además se está avanzando sobre esto. Ustedes vieron que el SENASA está trabajando bastante, la gente empieza a entender que el uso de promotor de crecimiento debe ser dejado de lado, en fin, esto va a llevar un tiempo, pero se está avanzando en ese sentido. Bueno, muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Acá Lilias también hace su consulta, dice, ¿cuál es su experiencia en reptiles y qué antimicrobianos son los más usados con éxito en reptiles, específicamente en patologías pulmonares? Paradójicamente yo alguna experiencia en reptiles tengo, pero no creo que haya mucha gente que tenga experiencia en reptiles. Nosotros trabajamos en algún momento con aminoglucósidos y con quinolonas en reptiles. Lo único que te puedo decir es que, claro, al ser poiquilotermos, los tratamientos funcionan mejor cuando los animales están metabólicamente más activos, porque al mismo tiempo las bacterias se están moviendo y el antibiótico puede tener efecto. En patologías pulmonares en reptiles yo me inclinaría por una quinolona, seguramente por la gran penetración que el fármaco tiene a nivel pulmonar, pero siempre a temperatura de laboratorio, ¿cierto? No a temperatura fría. Bueno, muy interesante, menos mal que tenía algo de experiencia en reptiles. No, yo tenía una pregunta, no hay más preguntas hasta ahora, en el momento en el chat, si alguien quiere puede ponerla. Yo tenía así una consulta, y es qué pasa cuando uno en la clínica, por ejemplo, suele suceder que el propietario dice, yo tengo
tal antibiótico en mi casa que tomé para otra cosa, si se puede utilizar en la mascota, por ejemplo, o en el animal. Si está bien utilizar, digamos, antimicrobianos que están realizados para uso, ¿no es cierto?, en humanos. Está bien con respecto a lo que tiene que ver con la farmacodinamia, farmacocinética que usted mencionaba, está bien utilizarlos en animales. Y ese es un temazo, ¿no es cierto? Porque tendría que darse una serie de casualidades, tendría que darse la casualidad que el antibiótico que tiene el dueño del perro sea el mismo que uno está pensando, que uno está recetando, que ese antibiótico no esté vencido, que ese antibiótico pueda ser administrado en la misma dosis que uno necesita y que la formulación sea muy parecida a la que uno pensaba darle. Así que son una serie de casualidades. A mí me parece que habría que cortar por lo sano y decir que no, que los antibióticos que no se utilizaron y que sobraron, no hay que guardarlos ni volver a utilizarlos, sino que hay que devolvérselos. Hay receptorías en las farmacias donde habría que devolver los antibióticos que no se utilizaron. Lo ideal en animales es utilizar formulaciones que fueron diseñadas para animales, sea inyectable o sea oral, o sea la vía que sea. A mí me parece que habría que respetar ese principio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Liliana también le agradece mucho la pregunta que le respondió. Y bueno, no hay más preguntas en el chat, así que, bueno, me parece que podemos dar por finalizada entonces la charla. Muchas gracias a los colegas a los y las colegas, perdón, que se conectaron y que estuvieron presentes, y sobre todo, especialmente, un agradecimiento a usted, doctor, por habernos brindado toda esta charla. Así que, Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Ahí lo veo a Martín Echegoyen. Hola Martín, ¿cómo andás? Capaz que hay algún otro conocido o no, no estoy seguro ahí. Saludos a todos y bueno, gracias por participar. Muy bueno, Jorge. chao. Chao, hasta luego a todos. Abrazo.